El Congreso de los Diputados, un edificio que ha sido testigo de innumerables episodios históricos, se convirtió ayer en el epicentro de una jornada que iba a ser solemne y conmemorativa, pero que terminó revelando la fractura política y social que atraviesa España. La ceremonia organizada para celebrar el 50 aniversario de la monarquía parlamentaria debía ser un acto de respeto, memoria y simbolismo histórico. Sin embargo, la realidad se impuso de manera abrupta. La llegada de Félix Bolaños al Palacio Legislativo estuvo marcada por un estallido de indignación que rápidamente se convirtió en protagonista del evento. Apenas su coche oficial se acercó a la entrada, decenas de ciudadanos comenzaron a gritar con fuerza, lanzando improperios que resonaban con un eco ensordecedor. Sinvergüenza, ladrones, desgraciados. Las cámaras captaron cada instante. Bolaños, visiblemente tenso, forzaba sonrisas y adoptaba gestos de normalidad mientras sus ojos delataban nerviosismo y preocupación. Nada podía contener el clamor que surgía de la multitud. Cada grito parecía ser un reflejo directo de la indignación colectiva generada por la reciente sentencia que afectó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La inhabilitación de García Ortiz por la revelación de información reservada constituye un hecho sin precedentes en la historia democrática española. Hasta ahora, la figura del fiscal general se había percibido como un pilar de estabilidad institucional. Un nombramiento clave, realizado directamente por Pedro Sánchez, que debía garantizar la imparcialidad y el respeto a la ley. Pero la decisión del Tribunal Supremo ha dejado al gobierno en una posición delicada, obligando a sus miembros a enfrentar un escrutinio público implacable y a convivir con la percepción de que la justicia ha sido vulnerada por intereses políticos. Mientras tanto, dentro del Palacio Real, los ministros presentes y el propio presidente Sánchez mostraban gestos de incomodidad. Las caras largas y serias, algunas incluso desencajadas, evidenciaban la tensión que recorría cada sala y pasillo del acto inaugural. Ni la solemnidad del lugar, ni la presencia de la familia real, ni el peso histórico de la ocasión pudieron enmascarar el desasosiego que se había instalado en el Ejecutivo. Las fuentes cercanas al gobierno reconocen que este es uno de los momentos más delicados de toda la legislatura, un momento en el que la confianza interna y externa se encuentra seriamente comprometida. El abucheo recibido por Bolaños no es un hecho aislado, es la consecuencia visible de semanas de malestar acumulado. La ciudadanía percibe que el gobierno ha traspasado límites éticos que parecían inquebrantables. La protección a ciertos miembros del Ejecutivo, incluso a costa de la imparcialidad de la justicia, ha generado un clima de desconfianza que ha explotado en el acto de ayer. Muchos manifestantes sostienen que ya no se puede confiar en un gobierno que prioriza a los suyos por encima del Estado de Derecho, y la gravedad de la situación se refleja en la intensidad y espontaneidad de las protestas. Cada grito lanzado contra Bolaños parece contener una historia propia, una acumulación de frustraciones, indignación y desconfianza hacia un sistema que muchos consideran corrupto y desequilibrado. Sinvergüenza, ladrones, desgraciados, repetían mientras la multitud avanzaba en torno a la entrada del Congreso. Para algunos, la indignación alcanza su máxima expresión porque afecta al fiscal general, una figura que debería representar la justicia imparcial y el respeto a la legalidad. Que esta autoridad haya sido inhabilitada por decisiones políticas genera la sensación de que las instituciones están contaminadas y que la democracia misma se encuentra bajo amenaza. El golpe judicial ha dejado al gobierno con pocas herramientas para justificar su actuación. La reacción social, cada vez más visible y sonora, refleja un malestar que trasciende lo anecdótico. En el exterior, los ciudadanos mantenían carteles y coreaban consignas mientras los medios de comunicación documentaban cada gesto de desaprobación. Algunos declaraban con firmeza que la corrupción política ya no sorprende, pero que llegue a afectar a la figura más importante del Ministerio Fiscal es la señal inequívoca de que el sistema está gravemente comprometido. A pesar de la gravedad de la situación, dentro del Congreso de los Diputados se intentaba proyectar una apariencia de normalidad que, en realidad, parecía frágil y forzada. Cada gesto de los ministros estaba medido, cada palabra cuidadosamente ensayada, como si el protocolo pudiera contener la tensión que flotaba en el aire. Félix Bolaños avanzaba por los pasillos del hemiciclo con pasos mesurados, tratando de transmitir serenidad y control. Intentaba que su postura y su semblante proyectaran calma, pero las cámaras captaban los detalles que delataban lo contrario. La mirada que se desviaba constantemente hacia los lados, los labios apretados en un intento de contener la incomodidad, las manos ligeramente temblorosas al sostener los documentos oficiales o al ajustarse la chaqueta. Cada movimiento suyo parecía un esfuerzo por mantener un equilibrio frágil entre la solemnidad del acto y la explosión de descontento que esperaba afuera. Mientras Bolaños recorría el interior del Congreso,
El ruido proveniente del exterior penetraba de manera casi física en cada sala. Decenas de ciudadanos reunidos frente al edificio lanzaban abucheos ensordecedores que rebotaban en las fachadas de piedra, generando un sonido que se confundía con el latido colectivo de una indignación acumulada durante años. Se escuchaban consignas, improperios y palabras cargadas de simbolismo. Sinvergüenza, ladrones, desgraciados. Cada grito parecía contener un mensaje más amplio, una denuncia de lo que muchos consideran la erosión de la justicia, la falta de imparcialidad del Ejecutivo y la fractura de la confianza ciudadana. El contraste entre la tensión palpable dentro del Congreso y la protesta vehemente fuera de sus muros se convirtió en una representación simbólica de la brecha existente entre el gobierno y la sociedad que debería representar y servir. El acto, que había sido diseñado para conmemorar el 50 aniversario de la monarquía parlamentaria, pronto se transformó en un escenario de confrontación indirecta. La jornada que debía celebrar medio siglo de democracia y estabilidad institucional pasó a convertirse en un testimonio palpable del descontento social. Lo que se esperaba como un homenaje histórico se convirtió en un espejo que reflejaba, con crudeza, la distancia entre quienes detentan el poder y quienes confían en sus instituciones. Cada gesto de Bolaños, cada intento de sonrisa forzada, se encontraba bajo la lupa de los presentes y de los medios de comunicación, convirtiéndose en un símbolo involuntario de la crisis política que atraviesa España. En paralelo, dentro del gobierno, la tensión era igualmente notable. La sentencia contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, ha puesto en evidencia la fragilidad de las estructuras institucionales y la dificultad del Ejecutivo para proyectar autoridad y estabilidad. Cada comentario público, cada declaración de los ministros y cada gesto protocolario eran examinados con meticulosidad, no solo por la prensa, sino también por la ciudadanía. Los observadores más críticos destacaban que el gobierno se encontraba en un punto de máxima vulnerabilidad, sin herramientas sólidas para defender su gestión, enfrentando un escrutinio implacable y bajo la presión constante de un país polarizado y desconfiado. La narrativa oficial chocaba con la percepción ciudadana, generando un contraste que hacía aún más evidente la crisis de legitimidad. El episodio vivido no puede considerarse un incidente aislado. Es un símbolo de la tensión acumulada durante semanas, incluso meses. Los abucheos, las expresiones de rechazo y la protesta espontánea reflejan un desencanto profundo que afecta tanto al gobierno como a las instituciones fundamentales del Estado. Lo que en principio debía ser una jornada de celebración se convirtió en un recordatorio incómodo de que la democracia no se sostiene únicamente con rituales, discursos o símbolos, sino con la confianza y la credibilidad que los ciudadanos depositan en sus líderes. La solemnidad del acto, acompañada por la presencia de la monarquía como testigo, contrastaba de manera dramática con la indignación popular que se manifestaba en las calles y plazas frente al Congreso, creando un choque de realidades que resultaba imposible de ignorar. La tensión se palpaba también en el lenguaje corporal de los ministros. Algunos caminaban con la mirada fija en el suelo, evitando el contacto visual directo, mientras otros susurraban entre sí, buscando apoyo o confirmación en pequeños gestos de complicidad. La interacción con los medios estaba marcada por la cautela extrema. Cada palabra podía ser interpretada como un intento de justificación, peor aún, como una confesión de debilidad. Mientras tanto, fuera del edificio, los ciudadanos mantenían su protesta, coreando consignas y lanzando mensajes directos al Ejecutivo. El clamor popular era tan intenso que, en ocasiones, parecía que las paredes del Congreso no podían contenerlo. Cada grito resonaba como un recordatorio de que la autoridad política no puede desligarse de la percepción pública y que la legitimidad se construye, se mantiene o se pierde en función de la confianza que despierta. Además de la protesta, el episodio dejó en evidencia una polarización social profunda. La ciudadanía que se encontraba frente al Congreso no representaba a un sector aislado, sino la expresión de un malestar que atraviesa distintos estratos sociales, regiones y generaciones. Personas jóvenes y mayores, funcionarios y profesionales, manifestaban de manera conjunta un rechazo que iba más allá de lo individual. Era una crítica al sistema, al uso del poder y a la sensación de que la justicia había sido puesta en riesgo. La intensidad de la protesta revelaba que España no estaba frente a un desacuerdo político convencional, sino ante una crisis de legitimidad y confianza que afecta directamente al contrato social entre gobernantes y gobernados. Cada detalle del acto, desde el brillo de los trajes de los ministros hasta la resonancia de los gritos en la fachada del Congreso, contribuyó a un relato cargado de simbolismo y significado. La combinación de solemnidad protocolaria y protesta espontánea generó un contraste que difícilmente se puede revertir.
Las imágenes de Bolaños tratando de mantener la compostura frente a los abucheos quedarán como un testimonio visual de la fragilidad institucional y de la tensión social que caracteriza a la España contemporánea. La jornada puso de relieve que la política no puede ignorar la percepción pública. Incluso la más cuidada estrategia de comunicación se enfrenta a la realidad cruda de un país donde la indignación ciudadana puede manifestarse con fuerza inmediata y visible. Finalmente, la jornada dejó un legado de imágenes, emociones y sensaciones que difícilmente se borrarán de la memoria colectiva. Félix Bolaños, atrapado entre la solemnidad del protocolo y la vehemencia de la protesta popular, se convirtió en un símbolo involuntario de la crisis institucional. La ciudadanía, organizada o espontánea, demostró que no está dispuesta a aceptar decisiones percibidas como injustas o parciales, y que la paciencia institucional tiene límites claros. Lo que debía ser una celebración de la monarquía y la democracia se transformó en un espejo de la España actual. Un país donde la desconfianza, la crispación social y la tensión política conviven en un equilibrio extremadamente frágil, y donde los símbolos de poder son evaluados no por su historia, sino por la legitimidad que proyectan ante los ojos del pueblo.